Bueno, vamos a estudiar en este video dos modelos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias. El primero de ellos es cómo encontrar la solución al modelo de crecimiento exponencial. Entonces, recordemos que el crecimiento exponencial está determinado por el problema de valor inicial de x de t igual a gamma por x, donde gamma es un parámetro real. Y tenemos la condición inicial que x evaluada en 0 es igual a x sub 0. Entonces, supongamos que x es la población, por ejemplo, podríamos decir una población de bacterias, y t es el tiempo. Supongamos que el tiempo está dado en días. Entonces queremos encontrar quién es la solución a este problema, es decir, una función x de t que cumpla esta condición. Bueno, para resolverlo con MATLAB, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo tengo preparado aquí el script que lo vamos a revisar. Para hacer el script vamos a utilizar esta función, que es para que cuando yo cree más de una función poderlas usar en un solo script y no tener que hacer otros scripts por separado. Entonces vamos a utilizar la función. Es importante que cuando ustedes hagan un script utilizando esta función, entonces el nombre del script debe ser el que está aquí señalado, es decir, edu, que es el que aparece acá. Muy bien, entonces aquí en esta línea, bueno, le damos las indicaciones para que nos borre pantalla, para que nos borre las variables y nos cierre las ventanas que tiene abiertas. Vamos a hacer correr el tiempo. En este caso voy a correrlo el tiempo desde 0 hasta 5 días. Y vamos a utilizar unos parámetros. Recordemos que el parámetro que estamos trabajando es el que está aquí, ¿no? Este sería el parámetro para nosotros, el que le vamos a dar un valor. En este caso ese parámetro representa la tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento de la población. Entonces en este caso voy a decir que el parámetro es 0.3. Vamos a dar una condición inicial. Supongamos que al inicio tenemos 10 bacterias. Entonces, ¿cómo es la forma de resolverla? Usando MATLAB. Vamos a resolverla con O de 45. ¿Qué es O de 45? Es el método de Runge-Kutta de cuarto orden, mejorado. ¿Cuál es la forma como actúa O de 45? Entonces, esta arroba significa para que indicarle a MATLAB dónde va a reemplazar. En este caso le vamos a decir que reemplace en f. ¿Quién es f? Ahora vamos a mirar quién es f. Ese f va a ser la ecuación diferencial, que la voy a colocar como otra función. Tengo que definirle el tiempo, de dónde a dónde lo va a encontrar la solución. En este caso desde t inicial, que es 0, y desde t hasta t final, que es 5. Y tengo que darle también quiénes son las condiciones iniciales. En nuestro caso le estamos diciendo que la condición inicial es 10. Miremos por el momento, antes de ir al gráfico, miremos por el momento cómo se construye f. Entonces f la voy a construir al final. Después de la función finalizo con un end y construyo otra función. Entonces esta función va a tener la forma de la ecuación diferencial. Este es un nombre que le voy a dar. En este caso lo voy a llamar de x de t. F es el nombre a la ecuación diferencial, que la he llamado f, y aquí debo escribir la variable independiente y la variable dependiente en este orden. Ahora llamamos con la función global al parámetro que tenía dado arriba, y defino la ecuación diferencial de x de t es igual a gamma por x, y finalizo la función. Ahora, una vez que yo aplique el método
o de 45, entonces este me va a arrojar dos vectores. Un vector t, que son los tiempos encontrados, y un vector x, que son los valores de x, de la población. Cuando lo hacemos así, por defecto nos entrega un vector, dos vectores, perdón, y si los graficamos, estaríamos graficando la solución. Entonces estoy graficando la solución en color azul. Vamos a correrlo por el momento hasta ahí. Entonces aquí podemos observar que aquí tenemos el tiempo de 0 a 5 y el vector está desde 10 hasta 45. Miremos que por defecto, si por ejemplo aquí quiero saber cuál es el tamaño de esos vectores, entonces le puedo dar length th del vector, por ejemplo t, y entonces cuando yo lo corra me está botando 41 elementos por defecto, ¿no? Entonces lo que está haciendo MATLAB es graficándome 41 punticos de esta curva. Si yo quiero que me grafique menos puntos o más puntos, entonces utilizamos la opción, es decir, de deval, que en este caso ¿cómo funciona? Voy a decir que que esta solución me la guarde en la variable sol, por ejemplo, y entonces yo voy a crear un vector, digamos t, pero ese vector, por ejemplo, yo quiero identificar cuál es el tamaño de la población en cada día, es decir, empezando en 0 y terminando en 5. Entonces cuando yo le doy t de 0,5, recordemos que en videos anteriores habíamos visto que si yo doy esta opción me forma el vector 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces yo a t le voy a dar ese valor. Entonces ahora le voy a dar la opción que x sea deval sol, t. Es decir, lo que está haciendo es en la solución reemplazando cada uno de estos valores de t y me los va a encontrar para x. Los vamos a graficar, pero estos los voy a señalar con un círculo en color azul. Entonces le vamos a dar la letra O y la B, y vamos a correrlo. Entonces al correrlo me grafica la solución, pero solo con los puntos que le di. Entonces, por ejemplo, con esta información yo podría definir, por ejemplo, cuál es el crecimiento al cabo de los 3 días. Si yo le doy clic aquí, entonces me dice que el crecimiento fue de 24.6 bacterias aproximadamente. Al cabo de 4 días tengo 33.2 y a los 5 días tengo 44.82 bacterias. Bueno, pero entonces de aquí en adelante voy a trabajar con esta opción, ¿no? Con la opción deval, para yo identificar cuántos puntos quiero sacar de la solución. Entonces aquí lo tengo comentado. Vamos a graficar en este caso en sol, que tengo aquí. Voy a graficar de un linspace de t y atf. Cuando lo hago por defecto me salen 100 puntos, pero si yo quiero más, por ejemplo, le voy a dar 500 puntos para que la gráfica me quede mejor definida. Hago x deval y ploteo t versus x, ¿no? Lo voy a colocar en color rojo y le hago un mallado. Al gráfico le podemos colocar títulos, por ejemplo, le vamos a decir que el título sea de la gráfica crecimiento exponencial, el eje X lo nombre como t y el eje Y como x de t. Y voy a hacer una ventana que vaya desde t inicial hasta t final, y en el eje Y que vaya desde 0 hasta el mayor valor que tome x, que en este caso sería el máximo. Entonces cuando yo lo corro, entonces me sale ya el gráfico. Entonces aquí tenemos que tenemos el eje,
las bacterias, acá tenemos el tiempo que está en días, y entonces aquí tengo la condición inicial de 10 bacterias. A medida que transcurre el tiempo, las bacterias empiezan a crecer de forma exponencial. Bueno, ahora vamos a resolver, pero un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, el modelo depredador-presa, o modelo de competencias. Los dos modelos están en forma lineal, están determinados por el sistema de ecuaciones diferenciales x' igual a por x más b por y, y' igual a c por x más d por y, con condiciones iniciales x de 0 igual a x sub 0 y y de 0 igual a y sub 0. En este caso aquí a, b, c y d serían los parámetros, ¿no? Los parámetros del modelo van a ser estos 4. Entonces esos los vamos a definir como global también en MATLAB. Entonces vamos a revisar el script, que en este caso lo he llamado SEDO, Sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, y vamos a seguir lo mismo. Entonces primero vamos a formar el sistema con function. Entonces hacemos lo mismo de x de t, f, variable independiente t y variable dependiente x. Pero aquí la variable dependiente x ya es un vector que tiene dos componentes. La primera componente va a ser la primera variable, que la voy a llamar, en lugar de x la voy a llamar x1, y la segunda componente de este vector va a ser la segunda variable, que yo la voy a llamar x2, ¿sí? Esta es x y esta es y. Entonces estoy definiendo x1 como la primera posición de x y x2 como la segunda posición de x. Y ahora coloco de x1 de t es ax1 más bx2, de x2 de t cx1 más cx2, y de x de t, que es el nombre que yo le di acá, va a ser el vector de las dos derivadas, es decir, el sistema. Una vez que ya puse este sistema, entonces ahora lo resolvemos de la misma forma. Entonces aquí limpio pantalla, limpio variables, cierro ventanas. El tiempo para este ejemplo lo vamos a tomar desde 0 hasta 5/6, que es donde se elimina la población de presas. Voy a tomar un modelo depredador-presa. Recordemos que un modelo de ese estilo es depredador-presa cuando B es negativo y C es positivo. Cuando los dos son positivos, los modelos es un modelo de competencia. Entonces en este caso he declarado los parámetros como A, B y C. Le voy a dar los valores. A le vamos a dar el valor de 2, a B el valor de -1, a C el valor de 1 y a D el valor de 4. Como B es negativo, entonces es un modelo depredador-presa, en donde la variable x1 es la presa y la variable x2 es el depredador. En este caso voy a asumir las condiciones iniciales, que hay 500 presas y hay 100 depredadores. Entonces vamos a resolverlo de la misma forma, o de 45, el sistema, el intervalo de tiempo y las condiciones iniciales. Aquí voy a formar el tiempo desde el t inicial hasta el t final, y voy a tomarlo con 1000 puntos para que me quede mejor definido. Cuando yo aplico deval a la solución, esto me bota una matriz que tiene dos filas y 1000 columnas. Entonces la primera fila me va a representar el vector x, la solución x, y la segunda fila me va a representar la solución y. Entonces les voy a definir. X sería todos los elementos de la primera fila y y todos los elementos de la segunda fila. Y ahora vamos a graficar. Voy a utilizar la opción subplot para hacer los tres gráficos, que voy a graficar el tiempo versus las presas, que le estoy colocando aquí el título: crecimiento de presas, crecimiento de presas.
el tiempo en años y x de t. Los ejes van de t inicial a t final hasta el máximo de x. El subplot, la segunda gráfica que voy a hacer, es el tiempo versus los depredadores. Entonces aquí me van los crecimientos de depredadores, el tiempo en años y de t hasta el máximo de y. Y en el último voy a hacer el retrato de fase. El retrato de fase lo voy a hacer x versus y, ¿no? Lo voy a dibujar en color azul, es decir, los depredadores versus las presas. Perdón, al revés. Presas versus depredadores. Y lo voy a configurar desde el mínimo de x hasta el máximo de x, del mínimo de y hasta el máximo de y. Entonces cuando yo corro modelo, entonces me aparecen estos gráficos. Entonces estos gráficos que me representan, entonces aquí me está representando el primero, me está determinando el crecimiento de las presas. Entonces lo que tomo una condición inicial de 500 presas, vamos a tomar esta opción para ir mirando. Entonces aquí tomo la condición inicial de 500 presas y a medida que crece, que pasa el tiempo, las presas empiezan a crecer exponencialmente, llegando hasta un valor máximo de aproximadamente 896 presas. Pero después de ese tiempo empieza a decrecer. Esto empieza a decrecer es porque los depredadores se comen las presas y eso hace que desaparezca la población del medio hasta llegar a cero. Muy bien. Y con los depredadores siempre empiezan a crecer. Es decir que para este ejemplo, las presas desaparecen del medio porque se las están comiendo los depredadores. Aquí esto lo puedo observar en el retrato de fase. Estoy en esta condición inicial y a medida que pasa el tiempo me muevo en este sentido. Empiezan a crecer las presas y depredadores, pero en un momento empiezan a decrecer las presas y aumentar los depredadores hasta llegar a este punto máximo.